Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Llegamos al tercer día, a la tercera jornada y última jornada de ¿Quién es Él? Ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes estos temas que nos han invitado a aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, a arrojarnos la capa. Reflexionábamos ayer los prejuicios, las cosas que impiden que lleguemos a Jesús y la necesidad de entregar nuestra vida al Señor. Y en esta tercera jornada queremos compartir también el estudio de la palabra de Dios para responder esta pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? ¿De quién es Él? Y vimos que Jesús es nuestro Salvador, vimos que Jesús es el Hijo de David y vimos todo lo que significa esto. Quiero invitarte ahora a buscar en la Biblia, la palabra de Dios, el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, y vamos a buscar allí el capítulo número 15, el número grande, y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. San Juan está en los Evangelios, si buscas el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto Evangelio, capítulo 15, el número grande, y a partir del versículo 1. Te invito a que leamos juntos la palabra de Dios. Dice aquí San Juan capítulo 15, versículo 1. Ya ahí en el versículo 1 responde nuestra pregunta. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Interesante que este texto comience diciendo: yo soy la vid verdadera. Y si hay una vid verdadera es porque hay una vid falsa, ¿verdad? Por eso es importante saber quién es Él, porque por ahí podemos estar siguiendo a la vid falsa, al Jesús falso, a la doctrina falsa, a la iglesia falsa, pensando que es la verdadera. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, que lo cuida, que lo protege. Pero sigue diciendo, mira lo que dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, es decir, todo sarmiento, por ahí se le dice, toda rama de la parra, ¿verdad? Que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí describe dos realidades. Por un lado están aquellas ramas que son infructíferas porque se han secado, porque no llega bien la savia, porque a lo mejor sufrió alguna plaga, alguna cosa, pero o se fue en vicio. Toda rama que no está dando frutos, que no está floreciendo, dice que será quitada, será cortada. Pero aún aquella rama que da fruto será limpiada o será podada, ¿no? Y una vez cuando mira la impresión dice, bueno, pero la poda es dolorosa, pero la poda parece que la plantita queda pelada, ¿no? Uno ve en la ciudad, una vez al año por lo menos se realiza la poda de los árboles. Y a veces uno dice, uy, pero lo mató al árbol, lo mató a la planta. Sin embargo, después llega la primavera, retoñan, y entonces uno ve que esa poda fue positiva porque brota con más fuerza, porque se le da una orientación correcta a las ramas para que no molesten y sus frutos son más abundantes. Por eso es importante que la poda no la haga cualquier persona, que la poda la haga alguien que sepa, que la haga en el tiempo correspondiente, porque si hacemos una poda fuera de tiempo podemos secar la planta, ¿no? O si cortamos mal también podemos perjudicar la planta. Entonces la poda la tiene que hacer alguien que sepa y en el tiempo y en el momento adecuado. Recuerdo que cuando vivía en otra casa, en otro lugar, tenía un jardinero. Tenía un jardín lindo con muchas rosas. Así que este jardinero cortó el pasto, limpió el jardín, trabajó muy bien. Y claro, yo me fui adentro, cuando salí las rosas habían quedado un solo palito nada más. Y le digo, uy, pero tanto la cortaste. Y él me dice, bueno, yo no le digo a usted cómo ser pastor, usted no me diga a mí cómo ser jardinero. Ok, le digo yo, ok, pero espero que las rosas broten. Y llegó el momento y claro, el que sabe, sabe, ¿verdad? Las rosas dieron sus flores hermosas, sus ramas crecieron y estuvieron muy bien. Entonces, por eso la poda la debe ser alguien que sepa en el momento adecuado, en el momento correcto, para no matar la planta, para no hacer daño en la planta.
Y aquí, miren lo interesante que dice aquí, en este versículo 2 que seguimos, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, lo podará. ¿Y cuál es el propósito de la poda? El propósito de la poda es que lleve fruto, o que lleve más fruto, o que dé el mejor fruto. Es decir, buscar el mayor potencial de la planta. Ahora, ¿quiénes son los pámpanos? Porque vimos, Jesús es la vid verdadera, el Padre es el labrador. ¿Y los pámpanos quiénes son? Bueno, saltemos un poquito el orden de los versículos y vayamos a leer un poquito más adelante. Mire lo que dice el versículo 5. Jesús está hablando y vuelve a decir, yo soy la vid. Vosotros o ustedes son los pámpanos. Entonces vos y yo somos los pámpanos. Esto es muy importante, porque si vos y yo somos los pámpanos, entonces el versículo 2 toma más importancia, porque dice que el pámpano que no lleva fruto, que no produce, que no está conectado a la vid, que se murió porque no está conectado a la vid, dice el Señor lo quitará. Y todo pámpano que está conectado a la vid y lleva fruto, Dios lo va ¿a qué? A podar. ¿Por qué lo va a podar? ¿Para qué lo va a podar? Para que lleve más fruto, ¿no? Para que crezca en la vida cristiana, para que dé gloria a Dios con su vida. Ahora, miren lo que dice el texto 3. Y yo te hago una pregunta antes de leer el versículo 3. La poda se suele hacer, ¿verdad?, con una tijera. La ves en árboles grandes con un serrucho u otra herramienta. Pero generalmente si buscamos en Google la poda, aparece una tijera grande, ¿no es cierto?, cortando unas ligustrinas o cortando alguna otra planta. Y yo te pregunto, ¿cuál es la tijera de Dios para realizar la poda? Bueno, la respuesta siempre está en la Biblia. Y allí el versículo 3 nos da la respuesta. Leámoslo juntos. Dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios, ¿no? O sea, estáis podados. ¿Por qué? Dice, por la palabra que os he hablado. Es decir, que la Biblia, la palabra de Dios, es la tijera de Dios, ¿no? Y mirá, dice que la Biblia es cortante como una espada de dos filos. La Biblia, la palabra de Dios, es la tijera de Dios, porque Dios usa su palabra para corregir nuestras vidas. Dios usa su palabra para transformar nuestras vidas, porque hay poder en la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, ¿no? Él mandó y existió. Hay poder en la palabra de Dios. Y así cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta lo santo que es Dios y lo pecadores que somos nosotros. Descubrimos y aprendemos lo que está bien y lo que está mal. Y empezamos las luchas, ¿verdad?, de nuestra vida. Porque tal vez tú empiezas a estudiar la Biblia y de repente encuentras que la Biblia no está de acuerdo con cosas que a vos te gustan o que vos estás haciendo. Y resulta que a veces por ahí la Biblia te pide que hagas cosas que tú no estás haciendo. Por ejemplo, tal vez tú tienes rencor o estás enojado con alguna persona y ahora la Biblia te pide que lo perdones. Ahora Dios te pide que ames a tu enemigo. Y dices, ¿cómo voy a hacer eso? Solo no vamos a poder. Lo tenemos que hacer con la ayuda del Señor. Por ahí podemos decir, bueno, pero por ejemplo estamos estudiando el tema de la alimentación y de repente ahora aparece la Biblia, ¿no? Y la tijera de Dios dice, no, eso no se puede comer. Y no, pero eso me gusta, eso me encanta, ¿no? Pero no es saludable, te hace mal, te puede enviciar. Por ahí tal vez alguna señorita puede decir, bueno, pero a mí me gusta esta moda, me gusta vestirme así, me gusta vestirme así. Pero ahora viene la Biblia y dice, no, las normas para vestirse son estas, ¿no? Y así distintas cosas. Y Dios utiliza la Biblia para podar nuestra vida. Utiliza la Biblia para sacar el mayor potencial de nuestra vida cristiana. Utiliza la Biblia para que llevemos fruto para gloria de Dios, para que compartamos el mensaje con otros, ¿no? Por eso esto es importante, es un mensaje para todos nosotros. Porque alguno puede estar pensando, bueno, pastor, yo ya me bauticé hace 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, ya Dios hizo la poda en mí. Momentito. Si yo te pregunto si vamos a la poda literal,
¿vos podás una sola vez a la planta? No, se la poda por lo menos, depende de la planta, pero por lo menos una vez al año. Es decir, aquel, como dice el libro de Efesios, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, será fiel hasta terminarla. Es decir, Dios tiene que seguir trabajando en nosotros, aunque estemos bautizados, aunque frecuentemos la iglesia, aunque leamos la Biblia. Justamente la Biblia es la tijera de Dios. Allí cuando haces tu culto personal, ahí Dios está transformando tu vida. Ahí Dios está cortando las cosas que sobran, injertando las cosas que faltan. Necesitamos nosotros leer la Biblia cada día, aceptar la Biblia como la palabra de Dios, como la autoridad, como la última palabra y la primera, y sobre todas las palabras, y poner nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cuando leemos la Biblia, mi querido amigo que me estás viendo, me estás escuchando por las diferentes redes sociales, enfrentamos un dilema. Yo leo la Biblia, ¿no? Y entonces yo tengo este dilema. O pongo mi vida de acuerdo a la Biblia, o acomodo la Biblia a cómo está mi vida o a cómo me conviene que está mi vida. ¿Cuál es la correcta? La correcta es la primera. Yo tengo que poner mi vida de acuerdo a la palabra del Señor. Mi vida de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, yo quiero decirte, yo quiero invitarte en esta jornada, tú que me estás viendo. Toma tu Biblia, léela cada día, acéptala como la palabra de Dios y pon tu vida de acuerdo a la Biblia. Y vas a ver cómo tu vida comienza a cambiar. Dios va a empezar a obrar el milagro de la conversión. Dios va a transformar tu vida. Y las personas te van a decir, sos una nueva persona, sos otra persona. Pero aléjate de acomodar la Biblia a cómo está tu vida. Porque cuando la Biblia te diga que lo que a vos te gusta está mal, ahí se va a ver tu fe, ahí se va a ver tu fuerza de voluntad y si realmente aceptamos la Biblia como la palabra de Dios. Si aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, Él va a hacer la poda y entonces va a sacar lo mejor de nosotros para gloria del Señor. Pero si nosotros dejamos de crecer las malezas, no cortamos las ramas improductivas, las ramas pecaminosas, las cosas que nos hacen mal, eso sigue haciendo un ruido en nuestra mente, sigue haciendo un ruido en nuestra vida. Y yo te pregunto en esta jornada, a ti que me estás viendo, porque el Espíritu Santo viene hablando y actuando todo el tiempo en nuestra vida. Yo te pregunto, mi querido amigo, mi querida amiga, joven, niño, adulto, familia que me están viendo, ¿qué cosas tiene que podar el Señor de tu vida? La falta de perdón, el egoísmo, tal vez un mal hábito arraigado, tal vez algún pecado acariciado, tal vez malos pensamientos, tal vez navegar por páginas que no son correctas. No lo sé, no te conozco, no sé tu nombre, no sé en qué momento vas a ver esto, pero yo quiero decirte que Dios te está invitando a través de su palabra a que le permitas hacer la poda y que pienses en esta noche. Yo pido a Dios que derrame su Espíritu Santo y trabaje en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque Él ya viene hablando. Hay cosas que tú ya sabes que tienes que dejar, hay cosas que tú ya sabes que tienes que abandonar. ¿Por qué no decidir que a partir de ahora, con la ayuda del Señor, lo vas a hacer? Pero no solamente las cosas que tienes que quitar, sino que las cosas que tienes que agregar a tu vida también. Tienes que agregar la capacidad del perdón, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, hay cosas que Dios necesita quitar de nuestra vida para nuestro bien, y hay cosas que Dios necesita injertar en nuestra vida, agregar a nuestra vida. Y eso se hace cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando oramos y le pedimos a Dios fuerza para aceptar esa poda, para aceptar ese injerto. Y entonces yo quiero invitarte, porque el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón en este momento, en esta hora. Y yo quiero invitarte a pensar, a reflexionar. ¿Qué cosas tienes que abandonar? ¿Qué cosas tienes que soltar? ¿Qué cosas tienes que dejar de hacer?
qué cosas tienes que empezar a hacer. Yo deseo que Dios te dé la fuerza en esta jornada para tomar la decisión de darle el control de tu corazón, el control de tu mente, el control de tu vida a Dios. Y le pides ayuda a Él para quitar aquellas cosas malas y agregar las cosas que faltan. ¿Y cómo mantenernos en la fe cristiana? Bueno, leamos el versículo que sigue. El versículo 4, Jesús ahora, después de hacer la poda, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, ¿no? Unida y vuelta. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y a partir de aquí, de este versículo, esta palabra permanecer se va a repetir muchas veces. Y este primer permanecer que aparece es un llamado a permanecer, es decir, a mantenerse, a perseverar, a continuar. ¿En quién? En Jesús. Ese es el primer permanecer. Permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Cómo hacemos para permanecer en Jesús? Bueno, a través justamente de la lectura de la Biblia y a través de la oración es como nosotros permanecemos en Jesús, a través de la comunión que se da por la oración y el estudio de la Biblia. Y Jesús permanece en ti, permanece en mí a través de la persona del Espíritu Santo. Recuerda que el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Sí, del Espíritu Santo. O sea, a través del Espíritu Santo Jesús está en nosotros, Dios está en nosotros. Y a través de la comunión es como nosotros podemos permanecer. Pero permanecer habla algo de continuidad, habla de algo diario. Por eso todos los días debo leer la Biblia, por eso todos los días debo orar, por eso todos los días debo avanzar tomados de la mano del Señor. Recuerda lo que decíamos anoche. Necesitamos tener una relación personal con Dios y un diálogo con Dios. Cuando leo la Biblia, Dios me habla, yo escucho y reacciono. Y cuando oro, ahora yo hablo, Dios escucha y reacciona. Y voy haciendo un ida y vuelta, un diálogo, una relación que debe ir creciendo en confianza, en amor y en intimidad con el Señor. El primer llamado aquí es permanecer en Jesús. Sabemos que Él va a permanecer en nosotros porque su palabra es fiel, porque a través del Espíritu lo hace, pero no siempre nosotros permanecemos en Jesús. Yo te invito esta noche a decidir a permanecer en Jesús a través de la oración y a través del estudio de su palabra, buscando cada día al Señor. Mira lo que dice aquí. Versículo 5 lo leímos recién: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos mantenernos tomados de la mano de Dios. Un predicador reconocido dice, ¿no?, que permanecer en Jesús o ser un cristiano no es tomar de la mano a Jesús y llevarlo por donde yo voy, sino es tomar de la mano a Jesús y dejar que Él me lleve por donde Él va. El versículo número 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Solamente en Cristo Jesús podemos tener el perdón de nuestros pecados. Solamente en Cristo Jesús podemos tener esperanza de vida eterna y esperanza de salvación. El pecado es separación de Dios, separación de la fuente de la vida, nos lleva a la muerte. Por eso Jesús en San Juan 10 dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, pero desconectado de la vida no puedo vivir. Tengo que permanecer en Jesús para poder permanecer vivo, para poder tener esperanza, para poder tener el perdón de los pecados. El versículo 7 aparece un segundo llamado, y vieron cómo esta palabra permanecer se va repitiendo continuamente. Versículo 7 dice: si permanecéis en mí, y ahora agrega, ¿no? Número 1, permanecer en Jesús. Número 2, agrega, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.
Entonces, número 1, permanecer en Jesús a través de la oración y el estudio de la Biblia. Número 2, permanecer en su palabra. Yo quiero compartir rápidamente 3 textos que puedes anotarlo y después los puedes buscar en tu Biblia. Por una cuestión de tiempo lo voy a decir de memoria. El Jesús resucitado allí en San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, comienza diciendo: Toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, es decir, la autoridad máxima, total. Y con esa autoridad le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, permanecer en la palabra del Señor, que la palabra del Señor permanezca en nosotros, es obedecer la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios. Es decir, si la palabra de Dios dice que el día del Señor, ¿cuál es? El sábado, no puedo guardar el domingo, no puedo guardar el viernes, debo ponerme de acuerdo a la palabra de Dios. Otro texto en Salmo 119, versículo 9 y versículo 11 dice, para los jóvenes que nos están viendo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el versículo 11 dice, ¿dónde hay que guardar la palabra? Dice, en mi corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón se refiere a la mente. En mi corazón, en mi mente, he guardado tus dichos. ¿Con qué propósito? Termina el versículo diciendo, para no pecar contra ti. Permanecer en la palabra del Señor, que la palabra del Señor permanezca en nosotros, implica obedecer la palabra, tenerla presente en la mente, en el corazón. Por eso la escuela sabática nos motiva todas las semanas a memorizar un versículo de la Biblia, aprendernos los textos de la palabra de Dios para que nos ayuden en los momentos de dificultad. Y un último texto en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado, también puede traducirse como dichoso o feliz, el que lee, el que oye, el que lee y el que guarda las palabras escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Y usa 3 verbos allí, ¿no? Bienaventurado, dichoso, el que lee, el que oye y el que guarda, el que obedece, ¿no? La palabra del Señor. Estos 3 textos nos muestran claramente que para que la palabra de Dios permanezca en nosotros, tiene que estar en nuestra mente, tiene que estar en nuestro corazón. Tenemos que obedecerla, tenemos que recibirla como la palabra del ser que nos creó, que nos ama más que nadie en todo el universo y que quiere lo mejor para nosotros como nadie. Permanecer en la palabra es aceptar la palabra como palabra de Dios, es obedecer la palabra, es practicar la palabra, es vivir la palabra, es compartir también la palabra del Señor. El versículo número 8 dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y agrega aquí un tercer permanecer. Termina el versículo diciendo, permanecer en mi amor. Permanecer en mi amor. No dice permanezcan en su amor, sino en el amor de Jesús. ¿Y cómo es el amor de Jesús? Bueno, algunos textos nos pueden ayudar para ilustrar esto. El profeta Jeremías declara allí, en Jeremías 31, versículo 3, dice, con amor eterno te he amado, por eso te atraje con bondad. Otras versiones dicen, te prolongué la misericordia. Entonces, el amor de Dios no es un amor pasajero, no es un amor del momento, es un amor eterno. Y cuando Jesús dice permanecer en mi amor, es decir, no tomar el amor como un principio, como lo expresa la Biblia, no como un sentimiento meramente, sino como un principio, un amor que es fiel, un amor que se entrega, un amor que da la vida por el otro. Podemos también recurrir, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 13, que define el amor, ¿no? Dice, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se engríe, no guarda rencor, no busca lo suyo. Hasta ahí nomás, ¿no? Todavía nos falta un poquito crecer para parecernos al amor de Jesús, ¿no? Pero ese es nuestro desafío,
Esa es nuestra meta. No dice amen lo más que puedan, amen como puedan, no. Permanezcan en mi amor, en el amor de Jesús. Y leer los evangelios y conocer la vida de Jesús, el carácter de Jesús, el pensamiento de Jesús, es permanecer en su amor. Hacer las obras que Él hizo es permanecer en su amor. Amar al prójimo como a nosotros mismos, amar a Dios sobre todas las cosas en primer lugar, obviamente, ¿no? Y mostrar un amor práctico hacia las personas, preocupándonos y ocupándonos de aquellos que lo necesitan. Entonces, tenemos tres permanecer aquí en este lugar. Permanecer en Jesús, permanecer en su palabra y permanecer en su amor. Y mira un poquito más lo que dice el texto que sigue. Versículo 10. Si guardad mis mandamientos, ahí está el secreto, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo resumió en dos. Y si tuviéramos que resumir en una palabra, es amor. Los primeros 4 mandamientos muestran, o al cumplirlos, al obedecerlos, demostramos el amor hacia Dios. Y los siguientes 6 tienen que ver con demostrar el amor al prójimo. Para guardar los mandamientos necesitamos amar, porque si no corremos el riesgo de caer en un legalismo. Pero si amamos a Jesús y si amamos a los demás, vamos a estar guardando los mandamientos, porque no lo voy a querer matar, no le voy a querer hacer mal, y voy a respetar a Dios, voy a respetar su día, y no me voy a ir con falsos dioses. Entonces, por eso Jesús nos insta a permanecer en su amor, y así entonces cumplir la ley de Dios, como dice el apóstol San Pablo. Permanecer en Jesús a través del estudio de la Biblia y la oración. Permanecer en su palabra, obedeciéndola, guardándola, practicándola. Y permanecer en su amor, decidiendo cada día como un principio, siguiendo el ejemplo de 1 Corintios 13. Allí está la definición perfecta del amor, y así guardaremos sus mandamientos. Pero la palabra de Dios nos dice y nos motiva aquí a permanecer. Y yo quiero preguntarte en esta noche, querido amigo, querida amiga, señora, joven, niño, niña, teen, gente del club de conquistadores, del club de aventureros, de los guías mayores, gente que nos estás viendo, gente común, gente de la casa, allí en el living, en la cocina, por el teléfono, por la compu, por el smartphone. ¿Estás dispuesto y quieres pedirle ayuda a Jesús, a Dios esta noche, para decir: Señor, ayúdame a permanecer en ti? Despiértame cada mañana y dame fuerzas para levantarme, para leer todos los días la Biblia. Decido leer todos los días la Biblia y orar cada día para permanecer en Jesús. Si te dijera que levantaras la mano, seguramente muchos levantarían la mano, ¿no? Decide en esta noche permanecer en Jesús a través de la Biblia y la oración. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos y creen que es bueno y quieren pedirle ayuda a Jesús para decirle: Señor, yo quiero permanecer en tu palabra, yo quiero obedecer tu palabra, en las buenas y en las malas, cuando esté a favor de mi opinión y en contra de mi opinión? Si te dijera que levantaras la mano, seguramente muchos también la levantarían. Y finalmente, ¿cuántos necesitamos, cuántos queremos permanecer en el amor de Jesús? Un amor eterno, un amor incondicional, un amor como el de 1 Corintios 13, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, sino que busca hacer el bien a los demás. Seguramente todos también levantaríamos la mano. Ahora yo te digo que aunque tú estés pensando en esta noche que tú quieres permanecer en Jesús, que decides permanecer en Jesús, permanecer en su palabra y permanecer en su amor, no todos los que levantan la mano, no todos los que están decidiendo, no todos los que están pensando pueden hacerlo. Y tal vez algunos se pregunten: bueno, entonces, pastor, ¿para qué me preguntan si no puedo? Bueno, te voy a contar una historia. Supongamos, a mí me gusta jugar al fútbol. Y supongamos que entonces
yo solía atajar, ser arquero cuando era más joven, y que me voy a un club de fútbol, supongamos, no sé, cualquier club de fútbol, el que a vos te guste, pone allí el nombre. Y entonces llego y le digo al entrenador, mire, yo soy arquero, llego libre, quiero jugar en este club, pruébeme, vea que soy buenísimo, he jugado con este jugador, con este otro jugador, en estos otros clubes, acá están mis antecedentes, mire, yo quiero jugar. Y el entrenador dice, bueno, pero no podés jugar acá. ¿Cómo que no puedo jugar acá? Si estoy acá, me pongo el buzo, entréneme, vas a ver que soy bueno. Bueno, pero no podés jugar acá. ¿Y por qué no puedo jugar acá? Y entonces el entrenador me dice, bueno, porque vos no estás en la lista, no sos parte del club, no perteneces al club. Primero tenemos que comprarte el pase, primero tenemos que hacer el contrato, primero tenés que ser del club para poder estar en el club. Entonces, aunque todos entendamos este mensaje, y aunque todos queramos permanecer en Jesús, permanecer en su palabra y permanecer en su amor, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque antes que permanecer, tengo que pertenecer, que es una palabra muy parecida, pero no es lo mismo. Una cosa, primero tengo que pertenecer, después viene el permanecer. Entonces, para aquellos amigos que ya están bautizados, para aquellos amigos que ya entregaron su vida a Jesús, el desafío para vos y para mí es permanecer en Jesús, en su palabra y en su amor. Pero para aquellos que no están bautizados, para aquellos niños, para aquellos jóvenes que vienen estudiando la Biblia, que vienen creciendo en la fe, para aquellas personas que fueron encontradas por el Señor a través de un amigo, de un hermano, un familiar, y están empezando a estudiar la Biblia, o están conectándose y tomando la decisión de empezar a estudiar la Biblia. El desafío para ti no es permanecer, el desafío para ti es pertenecer. ¿Y cómo yo paso a pertenecer a la iglesia? ¿Cómo yo paso a formar parte de la iglesia? ¿Sí? A través del bautismo. Porque ahora cuando yo me bautizo, recibo el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo, soy anotado en el registro de la iglesia y también en el registro de los cielos para formar parte de la familia de Dios, para formar parte de la familia del Señor. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, depende de tu situación. Yo quiero invitarte, si eres un amigo cristiano, adventista, que ya has entregado al Señor, el Señor te hace un llamado en esta noche a permanecer en Jesús, a permanecer en su palabra, tener una vida coherente a lo que creemos y a permanecer en su amor. ¿Aceptas el llamado de Dios? Si aceptas el llamado de Dios, puedes poner allí, comentar en YouTube, comentar en Facebook y con él yo acepto permanecer en Jesús, en su palabra y en su amor. Puedes colocarlo allí. Y si tú no estás bautizado, no estás bautizada, no perteneces todavía a la iglesia porque no has dado el paso del bautismo, yo quiero animarte para que puedas tomar esta decisión. Que cuando pase la cuarentena, que cuando se permita utilizar el bautisterio en la iglesia, cuando se pueda hacer un bautismo, yo quiero ser la primera, yo quiero ser el primero, quiero ser la primera familia, quiero ser el primer jovencito, quiero ser el primer adulto, quiero ser el primer varón, la primera mujer, quiero estar entre los primeros que den el paso del bautismo. Entonces, si tú estás estudiando la Biblia y quieres bautizarte, contáctate con el pastor Emilio Medner, contáctate con tu instructor bíblico, contáctate con quien te invitó y dile, yo quiero bautizarme, me gustaría bautizarme. Entiendo que necesito pertenecer a Jesús, estar en la vid verdadera, para crecer, para llevar fruto, para la gloria del Señor. Y si por ahí tal vez es la primera vez que estás viendo y te gustaría también y entiendes la necesidad del perdón de Dios, la necesidad de entregarte al Señor a través del bautismo, pero no has estudiado nunca la Biblia, no has ido nunca a una iglesia, contáctate aquí en los comentarios, por el Facebook, por el YouTube, contáctate y solicita una Biblia gratis con una guía de estudios para comenzar a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, estudiarla por temas para entenderla, para comprenderla. Entonces, si tú quieres estudiar la Biblia, solicita la Biblia gratis con el estudio bíblico allí en los comentarios y entonces un representante nuestro te lo va a llevar a tu casa para que tú puedas
comenzar a conocer quién es Él a través de la palabra de Dios. Y Él va a transformar tu vida, a perdonar tus pecados, y Él tiene un cielo nuevo y una tierra nueva para cada uno de nosotros. Queridos amigos, para mí ha sido una alegría acompañarlos. Agradezco al pastor Emilio por la invitación, agradezco a ustedes por escuchar con atención. Tengo un cariño muy grande por todos los hermanos, por todo el esfuerzo y por todas las personas, y estamos orando uno por otros por esta situación difícil que nos toca vivir, pero no decaigamos, tengamos ánimos, tomémonos fuerte la mano del Señor y avancemos tomados de su mano. Yo quiero orar por tu decisión de reconsagración al Señor, por tu decisión de bautismo, por tu decisión de estudiar la palabra de Dios. Oremos juntos. Querido Dios, quiero agradecerte por estas 3 jornadas que pudimos hacernos esta pregunta: ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? Y podemos descubrir un Dios, un Salvador, que nos ama al punto de dar su vida por nosotros y que pronto volverá a buscarnos. En esta jornada ha habido muchas personas de diferentes edades, con diferentes situaciones, que han estado escuchando el mensaje de tu palabra. Y algunos, Señor, están reconsagrando su vida a ti. Y están diciendo: Señor, yo decido permanecer en Jesús, decido permanecer en tu palabra, decido permanecer en tu amor. Y otras personas están decidiendo bautizarse, porque no pueden permanecer, porque primero tienen que pertenecer. Y han decidido pertenecer a Jesús, pertenecer a su iglesia, prepararse para la segunda venida, dar el paso del bautismo. Tal vez alguna persona que me está escuchando está luchando con la decisión. Tal vez varias personas la han invitado, pero duda porque se mira a sí mismo. Pero ayúdalo a que mire a Jesús. Dale la convicción con tu Espíritu Santo que pueda dar este paso de fe, este paso importante, pero no el definitivo, para la salvación, porque a partir de allí comenzará una nueva vida que deberá crecer con la ayuda del Señor. También, Señor, tal vez hay personas que por primera vez están escuchando este mensaje, que no escucharon los otros 2, pero están tomando una decisión de bautismo, están tomando una decisión de empezar a conocer quién es Él a través del estudio de la palabra. Quiero orar por cada persona esta noche, por los niños, por los jóvenes, por los adultos. Señor, bendice a cada uno en nuestras necesidades y ayúdanos a tomar decisiones de vida eterna y a no retardar nuestra decisión. Oramos juntos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Un placer acompañarlos en estas jornadas. Recuerda allí en los comentarios de Facebook, los comentarios de WhatsApp o contactándote con la persona que te invitó o quien te está estudiando la Biblia. Si necesitas, no dudes en pedir una Biblia gratis con la guía de estudio para conocer más acerca de quién es Jesús. Y si ya estás estudiando y tomaste una decisión de entregar tu vida a Jesús, también comunícala para que pronto la puedas llevar adelante. Que Dios te bendiga y será hasta cualquier momento. Chao.